Yo sí tengo ese presentimiento. También siento que el mundo nos está mirando una vez más. El mundo ha probado casi todo, cada forma de gobierno, toda clase de líderes, cada placer en exceso, todo lo que el dinero puede comprar, el corazón desear y la mente concebir, y no ha encontrado ninguna satisfacción. Y se están preguntando una vez más, ¿tenemos nosotros la respuesta? Y la contestación es sí. Pero cuando nos miran, me pregunto qué es lo que ven en nosotros. Hitler fue un discípulo de Nietzsche, y Nietzsche fue un cínico, un ateo, un hombre impío y lujurioso. Y él miró a la iglesia y evaluó el cristianismo. ¿Y sabe lo que él dijo al respecto? Él dijo, si ustedes quieren que yo crea en su Redentor, ustedes tienen que lucir un poco más redimidos. Ahora piensen eso. Las ideas que el mundo tiene acerca de Jesucristo no las sacan de la palabra de Dios porque nunca la leen. Las sacan de nosotros. Le voy a dar una descripción de lo que es una iglesia triunfante. Y le pido a Dios que haga de nuestra iglesia esa clase de iglesia. Permítame mencionar los 3 más importantes propósitos de nuestra iglesia. Existe para magnificar a Cristo por medio de nuestra adoración y estudio de la palabra y movilizar a los creyentes en Jesús hacia una madurez en el ministerio y hacer que Jesús sea conocido entre nuestros vecinos y las naciones. Y este es tema de nuestra declaración misionera. Pero dejemos por un momento esta declaración y miremos una declaración misionera diferente en un sentido o desde una perspectiva diferente que la que encontramos en el 2º capítulo del libro de los Hechos. Estoy hablando de los principios de poder y del Espíritu Santo de Dios. Una vez que tenemos ese ungimiento, ese poder, ¿qué hacemos? ¿Cuál es nuestro propósito? Primero, debemos exaltar al Salvador. Empecemos con el versículo 22 de Hechos 2. El día de Pentecostés había llegado. Muchas señales y maravillas fueron hechas. El Espíritu Santo había bautizado a ese pequeño grupo en el cuerpo de Cristo y Pedro se levanta para predicar el Evangelio y esto es lo que dice. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Porque David dice de él, veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza. Pedro predicó un mensaje, y es fácil ver que fue un mensaje sencillo, evangelístico y cristocéntrico. Y la iglesia creció porque exaltó a Jesús, quien dijo, y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. En mi opinión, ninguna iglesia será vibrante en su crecimiento si es que no exalta al Señor Jesucristo. Nosotros como iglesia hemos aprendido mucho acerca de Jesús y espero que lo sigamos haciendo. Que por intermedio del ministerio coral, por intermedio del estudio y la predicación de la palabra de Dios, siempre glorifiquemos y magnifiquemos el nombre de Jesucristo. Algunas iglesias reservan el domingo por la mañana para Dios el Padre, el domingo por la noche para Dios el Hijo y el miércoles por la noche para Dios el Espíritu Santo. Bueno, no exactamente así, pero hay una especie de énfasis de esa naturaleza el domingo por la mañana. Se quiere hablar de Dios y no hay nada de malo en eso. Por supuesto, debemos magnificar a Dios el Padre y al Espíritu Santo, pero en cada servicio, en cada reunión, debemos exaltar al Señor Jesucristo. ¿Lo cree usted así? Yo sí lo creo, porque Él es el atractivo poder de la iglesia.
Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Ahora, note el mensaje que Pedro predicó concerniente al Señor Jesucristo. Primero, predicó acerca de su modo de vida. Leamos nuevamente lo que dice el versículo 22. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él. Alguien escribió un excelente artículo acerca del modo de vida de Jesús. Dijo: estoy lejos del blanco cuando digo que todos los ejércitos que han existido, y todos los navíos que se han construido, y todos los parlamentos que se han reunido, y todos los reyes que han reinado, todo esto junto no ha afectado la vida del hombre sobre esta tierra tan poderosamente como la vida solitaria de Jesús de Nazaret. Piense sobre eso. Ahí está un hombre, nacido hace más de 20 siglos. Y este momento, miles de iglesias están llenas con personas que dicen: amo a Jesús con todo mi corazón. Y esto me incluye a mí, porque Jesucristo es muy real para mí. Así que, en primer lugar, Pedro predicó acerca del modo de vida de Jesús. Y luego predicó acerca del significado de su muerte. Miremos el versículo 23. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. ¿Qué es lo que el apóstol está diciendo aquí? Dice que la muerte de Jesús no fue un accidente, ni tampoco un incidente. Fue planificada desde antes de la fundación del mundo por el determinado consejo y preconocimiento de Dios. Nada estuvo equivocado. Dios no estaba allá arriba en el cielo retorciéndose las manos y diciendo: ¡oh, cuán terrible esto que está sucediendo! Y el propósito de la cruz, como lo aprendemos en este mensaje, es sustitución. El justo por el injusto. Cristo murió por nosotros. Él tomó nuestro lugar. Y nosotros no debemos solo hablar de su vida sin mancha y sin pecado, sino también de su muerte vicaria, que Él murió en aquella cruz para pagar la deuda de nuestro pecado. Predique ese mensaje, aunque se olvide del resto. Y sin embargo, hay muchos que quieren borrar el mensaje de la cruz de Cristo. Eso es como querer eliminar el agua de la fuente, o el azul del cielo, o las notas del pentagrama, o los números de las matemáticas. A usted no le queda nada si borra la muerte de Cristo por sus pecados. Pablo, refiriéndose al exaltado Salvador, no solo habla del modo de su vida y del significado de su muerte, sino que también habla del milagro de su resurrección. Versículo 24. Al cual Dios levantó sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. No había ninguna posibilidad de que la muerte pudiera retener a Jesús en la tumba. Me acuerdo de algo simpático. Hace años leí acerca de una araña que vio a un imponente león, con una gran melena, entrar en una cueva para dormir. Y la araña pensó: voy a aprisionar a ese león en la cueva, voy a tejer mi tela para que no pueda salir. Así que empezó a tejer y tejer y tejer su tela a la entrada de la cueva, hasta que por fin la araña terminó de tejer su telaraña. Entonces llegó el momento cuando el león se despertó de su sueño, dio un tremendo rugido que hizo temblar la montaña, sacudió el polvo de su melena y salió de la cueva como si nunca hubiera existido una telaraña. Amigo, pienso en la resurrección de nuestro Salvador. Y la muerte dijo: voy a mantener a Jesús aquí y no podrá levantarse, no podrá salir. Pero Él se levantó de la tumba, el Todopoderoso triunfó sobre sus enemigos.
Y de lo que Pedro predicó en ese día de Pentecostés, ungido con el Espíritu Santo, fue acerca del modo de vida de Jesús, señales, maravillas, milagros, el significado de su muerte por el predeterminado consejo de Dios y el milagro de su resurrección. Y luego Pedro nos habla de la magnificencia de su reino. Leamos lo que nos dicen los versículos del 33 al 35. Así que, exaltado por la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Aquí no hay si es que, o tal vez, o cuándo, sino un definitivo hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Bendito sea Dios por eso. ¿Dónde está Jesús ahora? Él ha ascendido a las altas montañas de la gloria. ¿Dónde está Él? Está sentado a la diestra de la majestad en lo alto, esperando por el momento cuando Dios dé la señal y Él bajará de su trono para regresar a la tierra y gobernar y reinar. Pero Pedro predicó ese día de Pentecostés que Jesús es exaltado y es el Señor de señores y el Rey de reyes. Permítame decir algo. A lo mejor usted no es un creyente y sin embargo está escuchando este programa. Quiero decirle con toda la autoridad de la palabra de Dios y la unción, función y emoción de mi alma, que un día usted confesará que Jesucristo es el Señor. Independientemente de quién sea usted, un día lo confesará. No importa quién sea ni dónde esté. Escrito está. Vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios para la gloria de Dios el Padre. ¿Qué es lo que hacemos como iglesia? ¿Cuál es nuestro deber y nuestro privilegio? ¿Cuál es nuestro gozo y nuestro mandato? Es por sobre todas las cosas exaltar al Salvador. Y hasta que no hagamos eso, no habremos hecho nada. Pero no solo debemos exaltar al Salvador, sino que en segundo lugar debemos evangelizar al pecador. Hechos capítulo 2, desde el versículo 37 al 41. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba, diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Permítame que le diga lo que es el verdadero evangelismo, lo que es la verdadera salvación. ¿Cuáles son sus marcas? Están aquí. ¿Cuáles son los pasos en una genuina conversión? Primero, debemos estar convencidos por el Espíritu Santo. Notemos nuevamente lo que dice el versículo 37. Al oír esto, se compungieron de corazón. He predicado lo suficiente para saber que en algunos servicios de adoración no hay convicción. No hay convicción. Y mi corazón se apena y pregunto, Señor, ¿qué sucede? ¿Acaso soy yo que he fallado en orar y en buscar tu rostro? En algunos servicios hay frialdad. Pero en otros, en cambio, y es algo que usted no puede explicarlo, las personas comienzan a temblar y a llorar y se siente el moverse del Espíritu de Dios. Todo es en vano a menos que el Espíritu de Dios descienda. Y no es solo cuestión de estar en una iglesia sentado conversando trivialidades sin orar y de pronto decir, oh Señor, envíanos tu poder de convicción.
Primero debe haber convicción, convicción de que viene de parte del Señor. Segundo, debe haber conversión al Señor. Versículo 37. Ellos preguntaron a los apóstoles: varones, hermanos, ¿qué haremos? Y esto preguntaron porque ya estaban compungidos de corazón. Leemos el versículo 38. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. El arrepentirse significa cambiar de modo de pensar. Es la palabra griega metanoia, que significa literalmente cambio de mente. Pero cambiar de modo de pensar, ¿acerca de qué? Cambiar su mente acerca del pecado. Tal y como yo lo veo, usted nunca ha sido salvado si es que nunca ha cambiado su modo de pensar acerca del pecado. Jesús dijo: antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Pero no solo es el cambiar su mente acerca del pecado, sino el cambiar su mente acerca de su propio ego, de su propio yo. Pero no solo un cambio mental acerca del pecado y del ego, sino un cambio de manera de pensar acerca de Jesucristo, acerca de Dios mismo. Cuando usted pueda decir: he puesto toda mi esperanza, toda mi fe, donde Dios puso mis pecados, sobre el Señor Jesucristo, eso, mi amigo, es conversión. Tal vez usted me diga: pero, Pastor Rogers, este versículo no dice nada acerca de la fe. Tiene razón, no lo dice. Pero la fe está implícita. Fe y arrepentimiento son los dos lados de una misma moneda. Usted no puede volverse a Dios sin antes haber dejado el pecado. Y usted no puede dejar el pecado sin haberse vuelto a Dios. Una vez estuve predicando, y un estudiante de un seminario teológico bautista que recién había comenzado sus estudios vino a mí tratando de censurarme un poquito. Me dijo: pastor, usted le está diciendo a la gente cómo ser salva, pero usted nunca mencionó la palabra arrepentimiento. Yo le respondí: oh, eso es interesante. Joven, ¿sabe qué libro de la Biblia en su totalidad nos dice cómo podemos ser salvos? Él no estaba seguro, así que se lo dije: es el Evangelio de Juan. Así que, estimado joven, vaya a su casa, lea todo el Evangelio de Juan y vea si es que puede encontrar por lo menos una vez la palabra arrepentimiento. No la encontrará. Pero ¿cómo ser salvo? Si está allí. Pero estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Ahora usted no puede volverse a Dios en fe sin arrepentimiento, y usted no puede arrepentirse sin volverse a Dios en fe. La conversión es un retornar, es un volverse a Dios. Usted debe ser convencido y convertido por el Señor. Y tercero, usted debe confesar al Señor. El versículo 38 dice: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros. Ahora, ¿es el bautismo el que salva? No. Pero si usted se arrepiente y verdaderamente es salvo, debe ser bautizado. Yo no estoy convencido que alguien sea verdaderamente salvo si es que dice: sé que debo ser bautizado, pero no lo voy a hacer. Jesús hizo una pregunta muy interesante: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? ¿Cómo puede usted decir que Jesús es su Señor cuando Él mismo ha ordenado el bautismo y usted es apático e indiferente al respecto? Su gran comisión es, por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Sabe cuál es la confesión al Señor Jesucristo en el Nuevo Testamento? No es el caminar por el pasillo de una iglesia y estrechar manos con el pastor, aunque no hay nada de malo en eso, que es algo previo a nuestra real confesión de Cristo, que es el bautismo.
En esa forma confesamos a Cristo. El bautismo público y abierto es la manera en que usted reconoce y confiesa a Jesucristo. Usted se identifica con Cristo en las aguas del bautismo del creyente. ¿Qué derecho tiene usted de decir que es discípulo de Cristo si es que no ha tenido el bautismo del creyente? Y cuando hablo de bautismo, no hablo de aspersión, sino de inmersión. Aspersión no es bautismo. Y el bautismo del creyente se realiza cuando usted ha recibido a Jesucristo como su Salvador y Señor personal. Si usted fuera bautizado antes de ser salvado, eso sería como tener su funeral antes de que se muera. El problema es que este asunto lo estamos entendiendo al revés. La Biblia jamás dice bautízate y cree, pero sí enfatiza el creer y ser bautizado. Es una manera de confesar al Señor. Es una manera de decir, yo le pertenezco. Hace años leí acerca de un niño que aceptó al Señor en la iglesia infantil. No durante el culto de adoración, sino en el servicio diseñado para los niños. El pastor de la iglesia infantil le dijo a este niño, hijo, ahora necesitas ir al culto grande y decirles que has sido salvado y necesitas ser bautizado. Bueno, el niño no entendió completamente eso y acercándose al pastor principal le dijo, pastor, ya he sido salvado y ahora necesito ser anunciado. Mi amigo, sin proponérselo, ese niño dijo una gran verdad. Una vez que usted es salvo, necesita anunciarlo. Y cuando se bautiza, usted está haciendo precisamente eso. ¿Qué es la evangelización del pecador? Es la convicción dada por el Señor, es la conversión hacia el Señor, es la confesión del Señor y es el control del Señor. Al final del versículo 38 leemos, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Eso significa que el Espíritu Santo viene a usted, lo controla. El Espíritu Santo toma posesión de la persona que ya ha sido comprada con la preciosa sangre de Jesucristo. La verdadera salvación no es solamente el creer algo o realizar alguna cosa, sino el recibir a alguien. La verdadera salvación no es solo el ir al cielo cuando se muera. Eso es solo uno de los resultados. La salvación no es sacar al hombre de la tierra y llevarlo al cielo. La verdadera salvación es que Dios salga del cielo y se llegue al hombre. Luego hay continuidad. Ahora veamos los versículos 41 y 42 del capítulo 2 de los Hechos. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Permítame decir algo que lo he dicho ya muchas veces. Jesús no nos llamó a que hagamos decisiones. Él nos ha llamado para que hagamos discípulos. Una continuidad con el Señor. Eso es lo que somos en relación con la evangelización. Tercero, debemos enlistar a los santos. Una vez que las personas se salvan, ¿qué hacemos? Bien, recordemos lo que dice el versículo 42, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Una pequeña niña no entendía el significado de la palabra doctrina. Así que, cuando alguien le preguntó ¿qué era doctrina?, ella respondió, es lo que la gente necesita cuando se enferma. ¡Qué estupenda respuesta! Necesitamos mucho de eso. Las más firmes iglesias son las centradas en la Biblia. Ellos perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Esa es solo otra forma de decir que ellos continuaron en la palabra de Dios, porque la palabra de Dios les llegó por intermedio de los apóstoles. Permítame personalizar un poco el siguiente punto. ¿Cómo enlistamos a las personas aquí en nuestra iglesia bautista de Bellevue? Primero, las ponemos en una clase de estudio bíblico. Y si usted piensa que eso no es necesario, sí lo es.
porque esa es la forma en que nos conocemos por nombre. Así sabemos cuando alguien está enfermo o en el hospital, y podemos orar por esa hermana o hermano y saber cómo podemos ayudarles. Así es como podemos tener compañerismo para orar, para cuidarnos, para compartir con todos en la clase. Pero no solo enlistamos a las personas para que reciban instrucción bíblica, sino también para tener comunión. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros. Mi amigo, la comunión entre creyentes no es incidental, es fundamental. La Biblia jamás enseña un cristianismo tipo llanero solitario. Yo necesito de usted. Usted necesita de mí. Estuve leyendo una interesante porción de las Escrituras relacionada con el apóstol Pablo. ¿Piensa usted que el poderoso apóstol Pablo caminó de esa manera con Jesús? Que él necesitó esa clase de comunión. Leamos lo que nos dice Hechos 28:15. Recuerde que Pablo había sufrido un naufragio en su intento de llegar a Roma. Finalmente llega hasta la costa de Italia y la Biblia nos dice lo siguiente: de donde, oyendo de nosotros los hermanos, salieron a recibirnos hasta el foro de Apio y las 3 tabernas. Y al verlos, o sea, cuando Pablo vio a estos hermanos, Pablo dio gracias a Dios y cobró aliento. Me fascina eso. Aquí está el formidable apóstol Pablo, y esos hermanos salen a recibirle. Él está cansado, desgastado, sucio, con sus ropas rotas, pero cuando él vio a sus hermanos, dio gracias a Dios y cobró aliento. Vamos por un momento al libro de Hebreos capítulo 10, versículos 24 y 25. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Necesitamos comunión. Necesitamos compañerismo. Estuve leyendo unas estadísticas acerca de qué es lo que motiva a las personas para ir a las iglesias. ¿Qué piensa usted al respecto? Bueno, esto es lo que las estadísticas dicen. Cerca del 50% de las personas que contestaron el cuestionario dijeron que iban a esta u otra iglesia, primero, porque era amigable. 15% dijo que iban a la iglesia por los programas, el 12% por la ubicación de la iglesia. Permítame hacer una pregunta en relación con los amigos que usted escoge. Pone usted un punto en el mapa de su ciudad y traza un círculo y dice, bueno, no tendré amigos sino dentro de este círculo. No en esta era de los automóviles. La gente viaja a otras ciudades, incluso para comer en ciertos restaurantes. Van de una ciudad a otra para ver un encuentro deportivo, etc. Ya no es el tiempo cuando las personas iban a la iglesia solo porque estaba en su vecindario. Algunas tal vez lo sigan haciendo, pero la ubicación de la iglesia ya no es determinante para que las personas vayan a ella, solo el 12% estadísticamente. ¿Sabe? A veces me asombro de las personas que se cambian a lugares distantes de nuestra iglesia y me dicen,
Pastor Rogers, nos hemos unido a tal y tal iglesia, cerca de donde estamos viviendo ahora. Y yo me pregunto, ¿cómo pudieron ellos hacer eso? No saben lo que creen en esa iglesia. No saben lo que esa gente practica. Pero evidentemente a los simples eso les es indiferente. El asunto doctrinal parece que no hace ninguna diferencia cuando lo doctrinal es muy importante. ¿Cómo trabaja la mente de esas personas cuando están buscando una iglesia? Sigamos con las estadísticas. El 7% mencionó la denominación, pero recuerde que el 50% votó por lo amigable, lo amable, que es otra forma de decir donde encuentro comunión. Así que necesitamos trabajar en esto. Cuando las personas llegan a nuestra iglesia, necesitan una mirada, un gesto de aprobación, una palabra, una expresión física. Necesitan sentir la practicalidad del ministerio. Cuando esas personas buscan comunión, y especialmente si vienen por primera vez, son muy aprehensivas. Y mucho más si es que no saben nada sobre los bautistas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Los exégetas creen que la frase en el partimiento del pan hace referencia a la cena del Señor y en las oraciones al servicio de adoración. Ese es el primer punto de nuestra declaración misionera, exaltar a Jesús por medio de la adoración y la palabra. También debemos enlistar a las personas en la mayordomía. Leamos los versículos del 43 al 45. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos, y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes. Más bien decían, Señor, si lo quieres, puedes tenerlo. Algunos piensan que estoy hablando de comunismo. No fue comunismo por varias razones. Primero, fue algo temporal. Segundo, estaba basado en creer en Dios. Tercero, estaba controlado por la iglesia. Y cuarto, fue voluntario. El punto es este, que todo lo que ellos poseían estaba a disposición del Señor Jesucristo. Mi amigo, todo lo que usted posee está a disposición de Cristo. Quiero decir, si Jesús le pidiera su único y último centavo, se lo daría. Debería dárselo, porque todo le pertenece a Él. Pero la verdad es que lo último que le daríamos serían nuestros recursos financieros y nuestras posesiones materiales. Pensamos que solo una 10ª parte le pertenece a Dios, y el resto es totalmente nuestro. Amigo, todo, absolutamente todo, incluyendo su propia vida, le pertenece a Dios. El 10% es solo una señal de que todo es de Él. No piense que solo un día le pertenece a Dios y que los 6 días restantes le pertenecen a usted. Cada día es de Dios. Y Él tiene que ser el Señor sobre todo, y esa es la clase de mayordomía que debemos enseñar. Tantos tienen el temor de que van a dar a Dios demasiado. Usted no puede dar más que Dios. Usted da con una palita pequeña. Dios da utilizando una pala enorme. 2 hombres estaban conversando y el uno le pregunta al otro, ¿das tus diezmos a...
antes o después de pagar tus impuestos? Oh, yo diezmo antes de pagar mis impuestos. ¿Y por qué lo haces así? Porque de esa manera doy más para Dios. Lo que usted no da voluntariamente y alegremente, Dios no lo quiere ni lo necesita. No le torcemos los brazos a nadie forzándoles para que den. Escúcheme. Usted no puede amar a Jesús y no querer dar. Usted no puede tener al Cristo del cual Pedro predicaba si es que no lo exalta. Usted no puede tenerlo sin desear dar y seguir dando. Por eso enlistamos a las personas en las clases de mayordomía. Y si alguien pregunta, pastor, después de que en la iglesia se construya lo que es necesario construir, ¿dejamos de dar? No. Allí es cuando empezamos verdaderamente, porque vamos a extendernos más y más y compartir a Jesucristo con esta comunidad, en este estado, provincia o departamento, con el país y con el mundo. Y vamos a poner más y más dinero para alcanzar a las personas con el Evangelio del Señor Jesucristo. Por lo cual enlistamos a las personas en evangelismo. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía a la iglesia cada día los que habían de ser salvos. Esta era una iglesia que crecía. No hay nada de malo con una iglesia pequeña. No hay nada de malo con una iglesia grande. Pero algo no está bien con cualquier iglesia que esté en un sector en donde hay muchos inconversos y la iglesia no crece. La iglesia debe crecer. La iglesia neotestamentaria fue tal vez en cuanto a tamaño la más grande iglesia en la historia de la iglesia. ¿Está listo para un pequeño ejercicio aritmético? Quiero mostrarle algo. Veamos Hechos 1:15. En aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos. Ahora, note que aquí en la palabra de Dios, la siguiente frase está entre paréntesis. Y los reunidos eran como 120 en número. Bien, comenzamos con 120. Los 12 iniciales ahora son 120. Leamos ahora Hechos 2:41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Ese es un buen crecimiento de la iglesia, ¿no le parece? Ahora ya son 3,120 creyentes. Pero Hechos 2:47 nos informa que ellos estaban alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Más y más cada día, y no solamente los domingos. Ahora vamos a Hechos 4:4. Ellos tuvieron otro servicio y la Biblia dice, pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron y el número de los varones era como 5,000. Por favor, note que no dice que 5,000 fueron salvados, dice que el número de los varones era como 5,000. Así que demos a cada hombre una esposa y 2 niños. Eso significa 20,000 personas, si es que el resto de la familia vino al conocimiento del Señor Jesucristo. Entonces la iglesia que crecía cada día tiene los 3,120 más aquellos que el Señor añadía cada día. La iglesia que bien podríamos calcular en 20,000 más los 20,000 últimos nos da un total de casi 45,000 creyentes en solo unos pocos días. Por favor, veamos lo que dice Hechos 5:28. Los miembros del concilio y el sumo sacerdote estaban llamando la atención a los apóstoles porque predicaban el evangelio de Jesús, diciéndoles, no os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre. Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. De paso, quiero decir que eso es lo que debe hacer la iglesia, llenar aldeas, pueblos y ciudades con el Evangelio de Jesucristo, empezando con nuestra Jerusalén.
Los religiosos dijeron a los apóstoles: ustedes han invadido, han llenado, han saturado esta ciudad con el Evangelio de Cristo. Y ahora veamos Hechos 6:7. Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. ¿Recuerdan lo que dice Hechos 2:47? Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Ya no es una suma, ahora es una multiplicación. La iglesia está creciendo exponencialmente. El hermano D.H. Carroll, fundador del Seminario Teológico Bautista del Sur, dijo que esa iglesia neotestamentaria tuvo una membresía de más de 65,000 miembros en sus primeros 6 meses de vida. Y el Dr. G. Campbell Morgan dijo que esa iglesia tenía más de 250,000 miembros en los